Por fin, como cada viernes, tenemos acá ya a Teresa Rodríguez de la Vega en la tesitura de Tesiture. ¿Cómo estás, Teresa? Hola, Caro. Bien, todo bien. Hola, Román. Hola, gente de la audiencia. ¿De qué vamos a hablar hoy, Teresa? ¿A qué nos vas a poner a pensar? Pues creo que tenemos que hablar de como ustedes titularon el programa de hoy, porque creo que el regreso de 2 de las 5 compañeras de la flotilla, bueno, y también el regreso de Jimena, que estaba en esta misión médica que ya no pudo llegar hasta el punto de la intercepción, pero bueno, el regreso ahorita de Violeta Núñez, de Sol González, creo que nos da mucho para hablar, no solo por la necesidad constante de volver a hablar de Palestina y no quitar el dedo del renglón, sino porque creo que meten una encrucijada complicada que tristemente parece que ya ha sido resuelta en un sentido que no necesariamente es el mejor y el que nos gusta o esperaríamos todas por parte del gobierno de México, ¿no? Entonces, bueno, pues ayer, entre ayer y hoy, las postales de lo que se denomina geopolítica nos han mostrado como sus contrastes, ¿no? Entonces, de un lado, por ejemplo, la geopolítica del comercio, de las altas esferas, pues nos mostró a esta Ursula von der Leyen, primero en una visita absolutamente profanadora, según yo, sí, del sitio de la memoria mexicana, y no solo, sino también pues la muy triste utilización de pueblos originarios para vestir de honores el recibimiento de un personaje que es de los más nefastos de la geopolítica internacional y directamente en relación con el caso de Palestina, pues que ha sido uno de los factores más abiertamente cómplices, ¿no? No solo omisos, sino incluso positivamente activos en el sostenimiento del genocidio contra el pueblo palestino, que lleva efectivamente más de 70 años, pero que está en una fase muy cruenta, que ha sido también permitida y ha recibido su anuencia por una comunidad europea encabezada por este triste personaje, aún en contra de los propios movimientos internos que en Europa ha habido, porque si en algún lugar se ha movido en estos ya más de 3 años o en estos 3 años de recrudecimiento del genocidio, un poco menos de 3 años de recrudecimiento del genocidio, si algo se ha movido es el tablero de posiciones en Europa. Creo que España lo pinta de cuerpo entero, ¿no? De cómo ha habido un increchendo de condena, ¿no? Pero no solo en la expresión política de ese progresismo muy light español, sino también, por ejemplo, en expresiones que uno no se esperaría, como la de Giorgia Meloni, ¿no? Una derecha que ha encontrado en el asunto de Israel un punto de quiebre en el consenso de las ultraderechas más radicales, ¿no? Entonces, y una comunidad europea que encabezada por esta señora o con la cara de esta señora, pues se mueve en una dirección absolutamente cómplice, ¿no? Entonces, pues las postales que tenemos ahorita son Ursula von der Leyen ayer profanando en nuestro sitio de la memoria y la presencia actual de nuestros pueblos originarios, con esta presencia de mujeres de pueblos originarios en la recepción en el museo, y hoy pues recibida también con altísimos protocolos en Palacio Nacional, ¿no? Hace algunos minutos. Esa como la geopolítica de allá arriba, ¿no? Y la geopolítica de abajo pues llegó hoy de los pueblos, llegó hoy en pants, con la tela palestina al hombro, pues en el cuerpo de Sol González y Violeta Núñez, ¿no? Es las dos caras de las relaciones internacionales de México con el mundo, ¿no? Mientras allá arriba se reunió con von der Leyen, pues acá abajo periodistas, activistas y familiares estaban esperando a estas dos pequeñitas mujeres que pues muestran esa otra geopolítica posible, ¿no? La política de la geopolítica de la solidaridad entre los pueblos. Entonces creo que hay que hablarlo, aunque es un tema difícil, porque es un tema que quiebra las buenas expectativas o la buena mirada que se le puede posar en muchos aspectos, incluso internacionales a la 4T. La 4T ha venido apuntalando su papel de liderazgo regional en temas cruciales. Hace ratito tú lo venías diciendo, Caro, ¿no? O sea, no solo la mano tendida permanente a Cuba, con toda la afrenta que eso comporta, al sello gusano de la administración de Donald Trump, ¿no? No es cualquier imperialismo, es un imperialismo además
muy envalentonado ideológicamente contra la revolución cubana, se la pasan diciendo que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional, van y desempolvan casos de la defensa legítima del pueblo cubano contra la intervención militar gringa, para intentar generar un caso que apuntale la posibilidad de una intervención de otro tipo que sería gravísima. Se la pasan diciendo que es una amenaza, pero lo que sí está claro es que Cuba amenaza simbólica e ideológicamente a Estados Unidos, porque su propia existencia es un desafío muy grande de que otra hipótesis es posible y de que esa pequeña isla puede ser una grandísima piedra en el zapato en lo que conciben como una victoria ideológica y regional y como un fin de la historia, ¿no? Entonces, el liderazgo que poquito a poquito ha ido cobrando Claudia Sheinbaum a escala latinoamericana, reforzando lazos con Petro y con Brasil y metiéndose importantemente en asuntos cruciales. Tenemos sí la mano tendida a Cuba, que es una medida muy desafiante ante el imperio. Si la lectura política de nuestra relación con Estados Unidos fuera la vara con la que mediríamos todo, no estaríamos enviando el 8º buque de ayuda humanitaria a Cuba, ¿no? Porque eso tensa las relaciones, por supuesto que tensa las relaciones, pero no solo esa mano tendida, sino las declaraciones sobre Evo Morales y Bolivia, ¿no? La tensión permanente con los gobiernos usurpadores del Perú, ¿no? A partir del golpe de Dino Boluarte, una relación que se tensó tanto hasta que Perú rompió relaciones, o el rompimiento de relaciones con Ecuador por la invasión ilegal de una embajada, ¿no? Y que uno dijera, bueno, y el secuestro ilegal de 5 connacionales y la presunción de Israel de que se les estaba vejando y violentando no no es la misma vara con la que se vive. Entonces, pues sí, disuena de esa cara internacional que la presidenta ha podido estar plantando en temas de América Latina, que Donald Trump asume su patio trasero, y de pronto pues nos queda corta la narrativa oficial, que es muy vacua, ¿no? Es decir, siempre estaremos a favor de la paz y del respeto a los derechos humanos cuando hay 5 ciudadanos secuestrados. El hecho de que el secretario de Relaciones Exteriores, por lo menos en lo que parece que hubo un acompañamiento constante de las familias, también hay que decirlo, no hay que faltar a la verdad, los propios delegados y delegadas lo reconocen, pero ese acompañamiento no se acompañó de ninguna urgencia o sentido de urgencia de ese tema en la agenda pública, ¿no? Si uno monitoreaba las cuentas oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, felicitábamos a un país por su independencia, a otro, por aquí, se recibió la delegación de no sé dónde, o sea, como si hubiéramos estado en una ordinaria administración con 5 ciudadanos, bueno, con cientos de ciudadanos de todo el mundo secuestrados, con un ministro de Seguridad ufanándose del maltrato que se estaba dando a una misión civil humanitaria, pero 5 ciudadanos mexicanos secuestrados por más de 3-4 días, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema delicado. No hubo forma de arrancarle una declaración más potente, en un clima en el que había muchos líderes internacionales, incluida, por ejemplo, Giorgia Meloni, que habían endurecido mucho, sobre todo no a partir del secuestro, que era una reedición de lo que ya conocíamos, sino pues de la difusión por parte del Ministerio de Seguridad israelí de estas imágenes que generaron polémica incluso en Israel, ya para que algo genere polémica en Israel, que es una sociedad absolutamente enseñada y versada en todas las pedagogías posibles de la crueldad, pues es que ya estamos hablando de palabras mayores. Reacciones que llegaron de muchos otros lugares con los que de ninguna manera comulgamos políticamente, pues no llegaron del gobierno mexicano, no hubo forma y ocasión la hubo, ¿no? Porque hubo varias voces que en distintos sentidos lo plantearon, ¿no? En fin, no sucedió, y creo que no es buena señal respecto a lo que podemos esperar del gobierno mexicano y su relación con el Estado genocida ilegítimo y ilegal de
Israel. Todavía no regresan 2 compañeros mexicanos. Hoy, en lo que Violeta y Sol dijeron en el aeropuerto, mencionaron que uno de ellos parecería tener una fractura. No entendí si era Diego Vázquez o Alma Mutuacén Flores. Entiendo, reitero, que los propios tripulantes han reconocido que han tenido un seguimiento puntual por parte del cuerpo diplomático, pero ese apoyo también debería volverse estado de ánimo declarativo que endurezca la condena ante pues un estado de cosas inadmisible, ¿no? Creo que lo que vimos en estos días y sobre todo a partir de este video, que no es nuevo, que recrudece solo un poco lo que ya nos habían enseñado en ocasión de la anterior flotilla y que también tiene que ver con la retención absolutamente extralimitada en el tiempo de el compañero brasileño Thiago y el compañero también español hace unas semanas. Es decir, Israel está intentando decir algo al internacionalismo popular, ¿no? Le está intentando mandar un mensaje y el mensaje creo que es muy poderoso porque el mensaje es: nadie puede hacer nada, ¿no? Es decir, incluso podemos tener jefes de Estado con un endurecimiento discursivo muy patente, un aparente endurecimiento en las medidas. Pedro Sánchez, por ejemplo, endureció las medidas de estancia en suelo español de agentes oficiales del gobierno de Israel. Pero bueno, pueden suceder esas cosas y no pasa absolutamente nada, ¿no? Le están mandando una señal al mundo en términos de que la geopolítica de allá arriba no va a seguir permitiendo que ocurra la geopolítica de los pueblos, esa geopolítica que contra viento, literalmente y metafóricamente contra viento y marea, pues embarcan en unas embarcaciones intentando romper el cerco al pueblo palestino. Lo que vimos en estos videos me parece que es muy grave, no solo por el grado de tolerancia que tenemos ya a estas cosas que nos parecerían inadmisibles, ¿no? No solo porque no fueron imágenes filtradas, ¿no? Fueron imágenes convertidas en propaganda. Y entonces uno se pone a pensar cómo puedes hacer de la violación flagrante de derechos humanos cuando sabes que en el plano internacional estás perdiendo la narrativa, porque la narrativa en la opinión pública internacional Israel la tiene perdida. ¿Cómo lo puedes hacer como con tanta presunción y con tanta impunidad y además con tanto dolo, ¿no? Decir, te voy a mostrar que me cago en tus instituciones y que me cago en tu narrativa de derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces creo que más allá de lo que pues podemos leer geopolíticamente en el desarrollo cotidiano del genocidio del pueblo palestino y de la actitud absolutamente impune en el plano internacional de Israel, dirigido por un criminal juzgado por las cortes internacionales que debería estar llevado ante la justicia y ante los tribunales, y que sin embargo puede andar por aquí, por acá en países aliados. Bueno, ¿por qué puede llegar así? Pues creo que más allá como el desarrollo de ese proceso geopolítico, nos tenemos que preguntar ¿qué onda o qué está pasando con el soporte que tienen? ¿A quién le estaba hablando el ministro de Seguridad? ¿Cómo se llama? Itamar Ben-Gvir. ¿A quién le estaba hablando? ¿A quién se dirigía? Por supuesto, reitero, era un discurso, una narrativa, unas imágenes amenazantes contra el internacionalismo que no ha cejado en prestarle y entenderle brazo a Gaza, pero también era una jugada interna, ¿no? Una jugada de interpelar a los sectores más podridos ideológicamente del sentido común del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar cuando siempre decimos hacia Estados Unidos, ¿no? Que hay que distinguir muy bien entre el pueblo norteamericano, incluso algunos de los sectores votantes, el electorado que soporta a Donald Trump, que lo puede hacer como un voto de castigo ante una política neoliberal muy
muy agresiva del Partido Demócrata y muy hipócrita en muchos asuntos, incluido, por ejemplo, los derechos de los migrantes. Entonces, muchas veces distinguimos, no, hay que distinguir entre el pueblo estadounidense y el gobierno estadounidense. En el caso del pueblo de Israel nos queda ya cada vez más difícil, ¿no? Exceptuando algunas expresiones muy marginales de algunos jóvenes o algunas jóvenes que no quieren enrolarse en el servicio militar y que rompen sus papeles y que ha sido como muy sonado, los procesos de resistencia interna pues son muy acotados. Seguramente también son muy invisibilizados por los medios, pero la información que se tiene es que hay un soporte mayoritario a la política de Netanyahu frente al pueblo de Palestina, y que dentro de este apoyo mayoritario hay al menos dos expresiones. Una expresión que voltea a ver otro lado y que entonces se embeleza con los discursos racistas y orientalistas y antimusulmanes, islamofóbicos, como pretexto para sostener algo, pero no ver lo horrible, ¿no? Y una parte del pueblo israelí que lo soporta militantemente, ¿no? Que es al electorado que el ministro de Seguridad está interpelando, ¿no? Incluso en el rejuego interno, entre los escandalizados, los otros ministerios que dijeron, no nos sirve que hagas eso, claro, no te estaban hablando a ti, le estaban hablando a la gente que sabe que estos ademanes y estos performances de la crueldad pesan mucho. Y entonces hay que pensar por qué pesan mucho, ¿no? Y qué está pasando en todo el sistema educativo y comunicacional de Israel, que están generando este sentido común tan adicto a la crueldad, ¿no? Y entonces, por supuesto, vemos nosotros en pantalla este ministro y es la cara institucional de las escenas de los colonos y colonas violentas que vemos todos los días, ¿no? ¿Qué procesos de pedagogía de la crueldad están teniendo éxito en el Estado, en el ente sionista de Israel, que está generando esta ciudadanía tan adepta al dolor, ¿no? Tan adepta a la crueldad, tan adepta a volverse brazo armado de esta política sionista y a volverse brazo armado con este despliegue, reitero, de crueldad en territorio frente a las familias que están siendo despojadas de su tierra, ¿no? Y creo que son muy malas noticias, porque entonces no podemos en ese caso distinguir pueblo y gobierno, o nos resulta mucho más difícil, ¿no? Y entonces no podemos apelar a que sean procesos de construcción de conciencia internos a Israel los que generen, cosa que a veces confiamos en Estados Unidos, ¿a poco no? Así como que decimos algo está pasando, a veces con ánimo un poquito más destituyente y radical que en otro, pero pues teníamos la resistencia contra el ICE, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las propias movimientos internos que están obligando a algunos sectores del Partido Demócrata a generar una identidad política un poco menos edulcorada, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, al alcalde de Nueva York, ¿no? Y la generación de estado de ánimo político que alrededor de estas figuras se genera. En Israel no parece haber nada. Entonces hay un proceso muy exitoso de invisibilización de otras corrientes de comunicación, pero pues, por ejemplo, las encuestas demuestran que la aprobación de Netanyahu está por arriba, depende de qué encuestas, del 60-70%, ¿no? Y que estas políticas de exhibición del dolor, lejos de ser consideradas como mala prensa, ¿no? Por los operadores políticos del Estado de Israel, son considerados como buena prensa, ¿no? Esas cosas que cualquier otro gobierno quisiera esconder. Pues hay partes importantes del gobierno de Israel que quieren mostrar, y ese querer mostrar, reitero, creo que tiene un doble destinatario. Tiene como destinatario una comunidad internacional que quieren que cobre conciencia de que no importa qué hagan, el pacto geopolítico rebasa los principios y rebasa todo sentido de humanidad, y quiere también tener, y tiene también un destinatario interno, ¿no? En este caldo de cultivo de una opinión pública israelí que está ávida y que goza con escenas como las que vimos, que son muy cruentas, pero que no tienen aún así comparación con lo que debe estar sucediendo. Me puse a buscar hace ratito, Caro, para prepararlo de ahorita, y veía que
Decía Violeta Isola hace ratito en el aeropuerto que hay que todo ponerlo en perspectiva, ¿no? Y que no hay que hacer de la experiencia traumática de nuestros delegados y delegadas y de todos los delegados de muchos países en la flotilla el centro de la discusión y del debate público, porque en realidad eso tiene que ser una ventana para asomarnos a eso que tenemos que seguir volteando a ver, que es el genocidio y las condiciones del pueblo palestino, ¿no? En un momento, además, muy distinto al de la otra flotilla, porque este es un momento post acuerdo Donald Trump, ¿no? Y entonces es algo que nos muestra que la operación de ese aparente acuerdo, pues en realidad fue una operación de quítenme los reflectores de allá, ¿no? No de cambio de estrategia de colonización y de ocupación ilegal, sino de quítenme los reflectores. Si no, no se entendería por qué una misión humanitaria hoy día tiene exactamente los mismos bloqueos y aún más cruentos que los de la flotilla pasada, ¿no? Pero entonces, eso debe ser, reitero, una ventana, no nos tenemos que poner a ver ese vidrio, ¿no? Ese vidrio es algo cuya transparencia nos tendría que invitar a ver qué está sucediendo allá adentro, ¿no? Y entonces me ponía a ver que hoy día, para inicios de 2025, había poco más de 10.200 presos palestinos, prisioneros palestinos en cárceles militares de Israel. Son muchísimos, 10.200, imagínense en qué condiciones, ¿no? Hoy en día son un poco menos de 9.000, un poquito menos de 9.200, 9.128 es la cifra más actualizada que encontré. Y la cifra es un poco menor, pues porque en el marco de ese todas las comillas acuerdos con todas las comillas de paz, se dio un intercambio de rehenes, ¿no? Entonces algunos presos palestinos que llevaban mucho tiempo sin condena fueron regresados, ¿no? Fueron reintegrados. Fueron muy poquitos, o sea, si te das cuenta, la normeralia pues sigue siendo muy alta, ¿no? Solo poco más de 1,000 palestinos alcanzaron la liberación en este marco de intercambio de prisioneros, ¿no? Hoy en día, reitero, hay más de 9,000 personas palestinas presas que están presas en un sistema legal y penal que es el único sistema legal y penal que incumple todas y cada una, las podemos ir palomeando, los derechos más elementales de la justicia penal a los que nos hemos ido acercando, ¿no? No solo, por ejemplo, respecto a la pena de muerte, sino, por ejemplo, también respecto a criterios raciales para el tipo de castigos, ¿no? Y entonces la recientemente aprobada ley que permite la pena de muerte por la horca a los palestinos es algo que va en contra de lo que el derecho internacional ha hecho no en los últimos 5 años ni en los últimos 50, sino en el último siglo y medio, en términos como de expulsar el criterio de filiación étnica o racial como un criterio penal, ¿no? Para decidir o discernir qué tipo de castigos. Y luego, por ejemplo, una cosa que nos debería parecer escandalosa, pero mientras el mundo de Occidente se vanagloria de la única democracia del Oriente, dicen ellos, y de cómo esa democracia del Oriente sería una especie de contrapeso contra el oscurantismo árabe, ¿no? En esta islamofobia que es una muy poderosa propaganda. Para esos sectores, reitero, en que no son estos colonos abiertamente crueles, pero que hacen de la islamofobia un recubrimiento ideológico para no sentirse mal con toda la crueldad que están soportando y avalando, ¿no? Diciendo, no, sí, pero la burka, las mujeres, los derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ese estado que piensa en combate contra ese obscurantismo es el único estado en el mundo, el único, hay que decirlo otra vez, el único estado del mundo que permite que tribunales militares juzguen niños, juzguen infancias. Y entonces entre esas miles de personas, millares de personas palestinos presos, pues tenemos una cifra cruentísima de que aproximadamente entre 500 y 700 niños palestinos son procesados en tribunales militares israelíes año con año. Niños, o sea, otra vez. Sí. Entonces, entre esa pedagogía muy exitosa, esa pedagogía de la crueldad, diría Rita Segato, muy exitosa en la formación del sentido común del israelita promedio, ¿no? Habitante del Estado de Israel. Reitero, debe haber muchas manifestaciones
que son invisibilizadas por las narrativas oficiales y por el cerco informativo, pero de todos modos, pues no parece haber procesos de desobediencia, o incluso no hacia el Estado, sino de capacidad de intervenir ante la actuación impune de colonos que van esparciendo la crueldad y el dolor por donde quiera, ¿no? Entonces, al lado de esa pedagogía de la crueldad, pues tenemos un Estado de Israel que le muestra al mundo: lo hago porque puedo hacerlo y no hay nadie me va a parar, nadie me va a parar. Entonces, estamos en una situación, creo que complicada. El endurecimiento declarativo de muchos líderes a escala global parece no estar importando, y a la par de ese endurecimiento que parece no servir, pues tenemos todavía la timidez con la que algunos gobiernos siguen reaccionando, incluidos el nuestro, ¿no? Y al lado de nuestros gobiernos, pues otras entidades, ¿no? Es decir, llevamos, hoy mismo lo decía, ¿no? La UAM ha sido muy dura, porque Violeta Núñez es personal académico de la UAM, una profesora muy, muy querida en la unidad Xochimilco, y entonces la UAM endureció su discurso y su exigencia de que se les reintegrara y se les respetara los derechos humanos, y condenó lo que no se hizo desde Relaciones Exteriores y lo hizo la UAM, pero la UAM sigue sin revisar los convenios de cooperación académica hoy día que tiene con Israel, y ya no digamos la UNAM, ¿no? Que nos ha dado largas a la comunidad académica y estudiantil organizada, que le venimos pidiendo que rompa relaciones con Israel desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues estamos en un panorama en el que el regreso de las compañeras de la flotilla vuelve a poner en la mesa pues la demanda de que hay que romper relaciones con Israel. Creo que en la anterior flotilla hubo algunas voces que decían: no, si no hubiéramos tenido relaciones con Israel, ¿cómo se daba el acompañamiento diplomático? Etcétera, etcétera. Creo que lo que hemos venido viendo con los ciudadanos de naciones que no tienen relaciones con Israel, que fueron a la flotilla, nos demuestra que el tratamiento no tiene eso como variable relevante, o sea, que tengas o no delegación diplomática no hace la diferencia, y que de alguna manera tenemos que acompañar el crecimiento del clamor mundial, que aísle. El único antídoto que tenemos contra el Estado de Israel es el aislamiento económico y diplomático. Aislamiento real. Eso a lo que el mundo occidental intentó someter a Rusia y no ha podido por su importancia en los BRICS, por su importancia geopolítica en los BRICS, ¿no? Eso es lo que debería estar pasando con Israel. Debería ser sujeto a una estricta política de aislamiento que lo haga percibirse como lo que es un paria, un estado paria, ¿no? Que parasita a la sociedad mundial. Y eso no va a pasar hasta que no se convenzan muchos líderes del mundo, en el mismo sentido que se están convenciendo las personas que se embarcan en un velero hacia Gaza. ¿Y de qué se están convenciendo? Pues que hay prioridades y que a veces hay que dejarnos de ver el ombligo, ¿no? Seguramente todas esas personas que se fueron en esos veleros tienen causas de activismos locales muy importantes, muy, muy importantes. Hay momentos en la historia en las que hay que voltear a ver para otro lado, y creo que es momento en que la geopolítica de allá arriba pues voltea a ver otro lado y dejemos de estar con el único criterio de cuidar nuestra relación con Estados Unidos, cuidar lo conquistado, en fin, pues, ¿no? Podría parecer que no tiene nada que ver, pero fíjate que escuchar a la presidenta, extrañamente, suscribir la idea de Monreal, de
de que se pueda hacer una legislación electoral que haga la intromisión de una potencia extranjera en asuntos electorales una causal como de nulidad electoral, ¿no? No solo porque pues, a uno le parece extraño que la presidenta esté de acuerdo con Monreal, sino porque se le veía legítima y auténticamente convencida de que no es una mala idea. ¿Qué es esa movida, creo yo? Esa es una movida de conciencia de que el derecho internacional está absolutamente sobreseído. O sea, en el plano del derecho internacional ya no hay nada que podamos hacer porque el derecho internacional se pone al servicio de los dineros y se pone al servicio de los que tienen los ejércitos más poderosos. Y así va a seguir pasando, ¿no? No hay los documentos fundacionales de la Organización de las Naciones Unidas, no hay más letra muerta que eso actualmente. Y mira que era una normativa que de por sí tenía sus limitaciones autoimpuestas muy francas, como la capacidad de veto, ¿no? La capacidad de veto siempre fue queremos derecho internacional y mecanismos de contrapeso contra los grandes poderes, pero los grandes poderes seguirán siendo un contrapeso contra nuestro contrapeso, ¿no? Es decir, aquí hay gente que puede llegar y vetar, punto, ¿no? Y bueno, asuntos como el bloqueo a Cuba, pues son la muestra, o la no expulsión del Estado de Israel, pues son la muestra de que ese derecho internacional nunca estuvo dentado, ¿cierto? Pero bueno, si nunca tuvo colmillos, pues hoy en día ya no tiene diente alguno. Y entonces creo que una movida como esa, de dotar a la normativa local de un blindaje, es también una señal, ¿no? Es decir, tú sabes, Estados Unidos, que puedes actuar completamente impunemente y puedes ir a Honduras y generar ánimo que impacte directamente en el ambiente electoral. Puedes hacer exactamente lo mismo en Argentina. Acá no lo vamos a permitir porque nos vamos a anticipar. Y vamos a tener legislación que haga que una intromisión extranjera en asuntos electorales sea causal de nulidad. Eso es una medida local, ¿no? Soberanista ante, pues, la lectura, creo, acertada de que en el plano internacional ya no hay mediaciones y no hay contrapesos, ¿cierto? Ok. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo más o menos análogo en el sentido de qué mecanismos multilaterales nos inventamos ante un derecho internacional absolutamente desdentado, ¿no? Así como una legislación electoral muy dirigida puede ser ponerle dientes a lo local para intentar hacer un contrapeso a esa andanada impune, imparable del imperialismo gringo, pues podríamos empezar a pensar, y eso es lo que parecía, y ya con esto me voy a callar, parecía poder empezarse a fraguar en la cumbre en Barcelona, ¿no? Es decir, esa cumbre de pronto parecía poder adquirir esa identidad de cómo intentamos cambiar el tablero en el que estamos jugando y en el que ya vimos que hay un jugador que puede mover las piezas a su antojo. Entonces, ¿cómo reorganizamos el tablero para que tal vez entre muchos jugadores podamos intentar cambiar? Y creo que eso es lo que tenemos que ir pensando. Creo que necesitamos mucha imaginación geopolítica en lugar de gestión ordinaria, ¿no? Claro. Porque urge no solo porque el planeta le está tributando el sufrimiento de millones cotidianamente a estos poderes fácticos que gobiernan al mundo, sino porque también efectivamente en los planes inmediatos del ente imperialista está México. Y entonces, no solo como una medida de principio hacia el futuro, ¿no?, de toda la humanidad, sino también como una medida política inmediata de la relación muy complicada que tenemos con nuestro vecino del norte. Así que bueno, pues esos mis piensos varios y desordenados. No, ¿cuál desordenados? Tere, me gustaría iniciar preguntándote, y es algo que hace un momento también me parece que Guadalupe acá del chat nos lo planteaba, y yo también hoy en la mañana lo estaba pensando. En un momento vamos a también compartirles algunas imágenes. Justo tú empezabas como con esta comparación que me parece muy atinada por estos claroscuros que muestra, ¿no? Esta bienvenida que se le da a von der Leyen, ayer también en el Museo de Antropología que va ahí, y pues esta llegada de las activistas, ¿no?
Hubo protestas precisamente por la llegada de esta funcionaria europea, tanto en el Museo de Antropología como en el Hotel Presidente, me parece, ahí por Reforma, ahorita se las vamos a pasar. También se registraron algunas movilizaciones en el Senado, ahí estuvo la compañera Débora del movimiento de boicot. Y cuando yo vi las imágenes hoy en la mañana, claro, sé que hay algunas movilizaciones que es importante guardar discreción y que ese es el propósito, ¿no? Cuando se va, por ejemplo, a la embajada de Israel, porque tienen un cerco policial muy importante, pues hay acciones que hay que mantener pues cierta discreción para justo no ser que cambien de sede o tal. Pero incluso en las movilizaciones pro-Palestina, yo veo muy poca gente, pues, ¿no? No sé qué está pasando, ¿no? Lo hemos hablado, por ejemplo, acá con Mafi, con Andy de Maleducadas, que son de esta generación, de pronto que pues hay como ahí alguna conversación entre sí, son ya generaciones despolitizadas, porque yo recuerdo, y creo que es un tema más amplio que ojalá después también abordemos sobre la movilización estudiantil, pero que me puse yo a pensar que tal vez, o sea, no quiero así como glorificar mis años de adolescencia, ¿no? Pero que había una organización cuando yo iba, por ejemplo, en la prepa, hace como unos 20 años, creo, que era demasiada politización, pues, ¿no? Que habían círculos de estudio, que habían causas muy determinadas en las que había, no solo por parte de los estudiantes, sino también recuerdo que en ciertos movimientos, incluso obreros campesinos, era una fuerza importante. Y ahora sobre esta causa palestina, pues parece que no hay demasiado sobre eso, ¿no? Y que sí hay algunas manifestaciones, pero están muy acotadas en las propias que son sobre, en específico, la causa palestina, son muy, muy pocas. Y vemos incluso en otras latitudes, incluso en Europa, donde pues son cuestionables y también ciertas políticas o decisiones, sin embargo, en la gente, en las calles, se ve mucha más presencia. ¿Cómo podemos leer esto? Tiene que ver también con este cambio de gobierno en nuestro país, que entonces de alguna manera, al ya no estar estos gobiernos neoliberales que impulsaban a las generaciones que los sufrimos a levantarnos y ahora tener como cierta comodidad, digamos, ¿no? En este gobierno de izquierda y que ha despolitizado de alguna manera ese músculo disidente en nuestro país, ¿o cómo ves esto? Yo creo que hay como muchos factores que lo pueden explicar. El proceso como de politización de las juventudes, y creo que bueno que lo platiquen con las maleducadas porque si no yo voy a estar chavorruqui explicando. Creo que es un fenómeno bien interesante porque tenemos juventudes que paralelamente a mostrarse extrañamente apáticas frente a algunas cuestiones, incluso por ejemplo frente al tema ambiental, ¿no? Uh-huh. Es decir, pensaríamos que son las juventudes las que deberían estar más preocupadas por la viabilidad a largo plazo de la vida en el planeta, y los movimientos ambientalistas y de defensa del territorio suelen estar mucho más alimentados de pobladores, ¿no? Es decir, como la gente que vive los territorios, no son las juventudes urbanas y universitarias las que han vuelto esto como sus temas, ¿no? Entonces, o causas como la causa palestina, pero al lado tenemos dos procesos de politización muy patente en donde la politización de las juventudes es avasalladora, una en positivo y una en negativo, ¿no? En negativo, pues en la creación de masculinidades juveniles exacerbadas, tipo movimientos incel, ¿no? Es decir, tienen capacidad de convocatoria, sobre todo en las redes, pero esa capacidad de convocatoria y de generación de debate y discusión pública en las redes, en algunos momentos cobra realidad, y siempre pues una realidad muy cruenta en actos violentos, ¿no? Entonces, tenemos un proceso de politización de derechas, de generación de sentido común político de derechas en las juventudes masculinas que se vuelven soporte electoral de fenómenos como Donald Trump o como Milei, y por eso estas masculinidades muy tóxicas se vuelven líderes posibles. En los 80s eso no hubiera sido posible, ¿no? En los 80s todo mundo tenía que ser más o menos buena ondita, ¿no? En los 80s, 90s, en el Pacto Demócrata en Estados Unidos, por ejemplo. Ahora no, y eso tiene que ver con si juventudes que están siendo exitosamente penetradas por una labor de propaganda de las derechas. Y del otro lado tenemos pues las mareas feministas, que son
fenómenos políticos bien interesantes, Caro, ¿no? Y frente a los cuales no podríamos decir la chaviza está despolitizada, ¿no? Al contrario, creo que el movimiento de mujeres hoy en día es un movimiento de veinteañeras y para abajo que está haciendo generacionalmente, que todo el tiempo está reclutando nuevas generaciones, ¿no? Y que no para, y que tiene a veces momentos como de mayor anestesia, pero que cada 8M en el país lo vemos salir otra vez a marchar, por ejemplo, ¿no? Y que tiene a las universidades muy atentas en sus protocolos y que pinta las universidades cotidianamente. O sea, quien vaya hoy en día a una universidad pública va a ver la huella de las mujeres organizadas, tal vez en núcleos pequeñitos que tienen nada más cuyo motivo de organización irse a sacar unas fotocopias para denunciar a un violentador y ir a 3 aulas a poner sus fotos. Bueno, esos son núcleos organizativos y politizados que no solo están actuando desde la rabia, sino que están tejiendo núcleos de discusión y de politización, ¿no? Y eso efectivamente disuena con pues la falta de convocatoria. Por ejemplo, en México tenemos juventudes movilizadas en temas de género y esas juventudes no le caen a protestar por Palestina, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos un grandísimo desafío, pensar qué tipo de cosas se está convocando y qué tanto está convocando algo que nos dice que en última instancia ese discurso de lo personal es político tuvo un efecto no buscado, que tiene que ver con que te politices solo lo que te pega directamente en la esfera personal. Sí, es que siempre fue como lo que se señaló cuando en el feminismo radical se dijo, ay, lo personal es político. Híjole, siempre hubo, sí, cuidado, pero eso no quiere decir que solo lo que te afecta en ese ámbito, porque eso genera pues patrones de aislamiento de sectores organizables, ¿no? O mucho menos pues la idea de que el cambio está en uno, ¿no? Y que eso garantiza el cambio en lo personal, garantiza un cambio político. Entonces creo que tendríamos que ponernos a pensar si no tuvimos efectos como no buscados sobre los cuales hay que trabajar respecto a que a las juventudes les interpela algo solo si les pega directo y eso genera mucha capacidad de reacción, pero solo hasta ahí, ¿no? Juventudes que de pronto tienden mucho menos la mano a causas que les parecen lejanas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los momentos del zapatismo en los 90s acá, ¿no? Donde fueron las juventudes las que dijeron primero no a la guerra, alto a la masacre y se lanzaron en caravanas humanitarias a Chiapas, ¿no? Hoy en día no está pasando eso, post Ayotzinapa no está pasando eso. En Ayotzinapa, claro que volvió a suceder, pero después no ha pasado. Tiene que ver también cómo le pegó la pandemia a las juventudes, seguramente. Es decir, creo que todavía nos falta mucho que pensar en términos como de cómo se ha construido esta generación que ahorita está cumpliendo 20, de 25 para abajo, digamos, ¿no? Y cuál ese paréntesis de vida que fue la pandemia que impactó. Pero también creo que tenemos que ser como muy francos y francas en el hecho de que todo proceso de triunfo electoral de un movimiento progresista genera procesos desmovilizatorios. O sea, eso es matemático. Hay como, no sé con qué metáfora lo podríamos explicar, pero hay como un proceso de ascenso de movimiento popular que cuando llega al poder y es exitoso, incluso las vertientes que no se ven expresadas en eso, pues como que pueden relajar un poco después de mucho tiempo en donde militar en la izquierda era muy trabajoso, muy cuesta arriba. O sea, teníamos un acumulado de causas que habían sido derrotadas, unas por la vía del desgaste, otras por la vía de la represión, otras por la vía de la cooptación, otras por la vía, o sea, había como un proceso movilizatorio de décadas de acumulación de fuerzas que había sido muy, muy, muy cuesta arriba. La derrota electoral de Andrés Manuel López Obrador en el 2012 fue un bajón, incluso para los que no veían en López Obrador sectores de la izquierda, más a la izquierda, que no veían en esa expresión institucional de la izquierda partidaria una opción, ¿no? Entonces, me parece que cuando se logra una victoria abultada y después, cuando y más, un refrendo tan abultado como el que lleva la presidenta Claudia Sheinbaum, hay un proceso como de asueto necesario, ¿sí me explico? O sea, como de
no hay que estar siempre en todas las trincheras porque pues venimos de un acumulado de esfuerzo popular organizativo muy importante. Salvadas excepciones, pero esas excepciones son muy acotadas a causas concretas como la de la CENTE con su propia inercia movilizatoria, o bien son esfuerzos ideológicamente muy posicionados que hacen de su estar muy, muy, muy a la izquierda de la 4T una motivación política constante. Y ahí tenemos ciertos aventalismos, el zapatismo civil, la resistencia de las comunidades agrupadas en el Consejo Nacional Indígena, en el Congreso Nacional Indígena y en las comunidades en Chiapas, en el zapatismo, etcétera, los movimientos antigentrificación, pero estos son polos que son ideológicamente muy posicionados y que están pues muy acotados en su capacidad de convocatoria, ¿no? Y al lado tenemos un soporte popular muy grande de un proyecto popular gobernante. Y entonces a mí un poco lo que me desespera es por qué ese brazo de soporte electoral no puede prestarse generosamente a otras causas, ¿no? Y solo se presta si hay como también cierto empuje de ciertas voces autorizadas al interior del discurso. Por ejemplo, Cuba está siendo relativamente abrazada por sectores movilizados pro 4T, relativamente, tampoco masivamente, pero relativamente abrazada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los eventos que está armando la Liga Antifascista, por ejemplo, que está organizado, ahí hay una muy bonita confluencia entre sectores de soporte franco a la 4T y sectores que no necesariamente comulgan en todo con la 4T, pero que encuentran en Cuba algo que merece la pena para dejar de ser sectarios, ¿no? Bueno, Palestina no lo ha logrado. Y si Palestina no lo ha logrado es porque tampoco ha recibido la anuencia de voces importantes al interior de la 4T. El tema Palestina no ha sido central, ni en el discurso oficial, pero tampoco en el partido que lo sustenta. Y Cuba sí, pero Palestina no. Momentos algidísimos como la presencia de delegados connacionales en las flotillas en el año pasado, no ha sido aprovechado como para decir, bueno, en este momento de quiebre sí le podemos prestar ánimo de movilización a esta causa porque lo amerita, como Cuba, pues, lo amerita. Y creo que ahí sí hay una responsabilidad histórica de la 4T. Creo que hay una responsabilidad histórica de que se ha tomado la decisión de que conviene cuidar lo que tenemos. Pese a todo, y la causa palestina hasta hoy no ha meritado para esa lectura política de quienes toman este tipo de decisiones, no ha meritado salirse de esa hipótesis. Como Cuba sí, si nada lo ameritara, yo diría, bueno, tienen una cosa, pero Cuba sí. Y llevamos 8 buques de ayuda humanitaria. 8 buques. Imagínate el despliegue logístico que significa mandar 8 buques de ayuda humanitaria. Sabiendo que hay un loco que tiene un botón para atacar con drones en el Mar Caribe, porque lo ha hecho. Se ha tomado ese riesgo y lo aplaudo. Pero también hay que decir que Palestina no les ha meritado este gesto como de generosidad política. Y creo que ahí sí tenemos que hacer un trabajo de autocrítica. Claro. Precisamente la escuchaba en la mañana de la doctora Violeta Núñez, quien, bueno, en este reconocimiento sabemos que también pues es una gran periodista, ¿no? De Rompeviento y que ha dado seguimiento a toda esta situación. Y también ella mencionaba, ¿no? Que se es consciente por parte de este esfuerzo humanitario de la flotilla sobre las implicaciones y sobre todo ahora en el marco de la discusión del TEMEC, que es un asunto complicado, muy complejo, ¿no? El que el gobierno federal rompa relación con Israel. Sin embargo, esto que buscaran una reunión con la presidenta y continuar en la exigencia del rompimiento. Y ahí quiero preguntarte, Teresa, porque me parece que tanto quienes han impulsado desde hace mucho tiempo, académicos por Palestina, que lo han hecho desde hace mucho tiempo este rompimiento de relación, se está consciente, pues, ¿no? Porque de pronto hay como una respuesta muy inmediata de decir, pero es que los intereses empresariales o con Estados Unidos, se es consciente de esa complejidad, claramente. Sabemos que es un punto que no se puede solo dar por hecho, ¿no? Que en las negociaciones, no solo, digamos, de una manera directa hacia un riesgo sobre el ente sionista, sino con Estados Unidos, hay ahí seguramente un freno importante. Pero quiero preguntarte porque no sé si es una percepción personal, pero en las últimas semanas
yo he notado un fortalecimiento del discurso de la presidenta frente a Estados Unidos. Sí, sí. O sea, desde que pasó lo de Rubén Rocha Moya, no por el asunto solo, digamos, de... Ella misma lo ha expresado, hubiera sido de cualquier partido que hubiera sido, ¿no? Hubiera sido la misma defensa porque nos envían una investigación muy poco sustentada. Ella presenta las pruebas y yo me parece que inicia con una declaración que ahí como que se fue un poco, pero dijo, si no hay pruebas, entonces es algo político, ¿no? Y a partir de eso a mí me ha parecido que en las últimas conferencias, cuando presenta, por ejemplo, este reporte sobre drogas en Estados Unidos, menciona, ¿no? Esta cuestión de si quieren ayudar, pues que empiecen resolviendo el problema en su país y además no traficando armas, ¿no? Algo que ya había dicho antes, pero yo pienso que tiene ahora más fuerza. No sé si en esa misma dirección eventualmente podría también irse dirigiendo esta cuestión sobre el ente sionista, pues, ¿no? O sea, porque creo que cuando todo esto pasó y que para todos, e incluso los medios de comunicación, no los corporativos, sino todos los otros, pues, ¿no? Pusieron en evidencia esta operación injerencista de Estados Unidos, como que tal vez, no sé, eso es especulación, si la presidenta también se sintió un poco más respaldada o como que supo pues que en una respuesta más tajante frente a Estados Unidos se iba a responder. ¿Crees que esto eventualmente está faltando respecto al ente sionista o buscar también, digamos, como por otros lugares ya dar por hecho que de parte del Poder Ejecutivo no habrá un posicionamiento así y entonces como parte de las movilizaciones también irlo buscando o ir haciendo presión desde otros puntos también? ¿Cómo lo ves? Creo que no podemos dejar de exigirlo. O sea, creo que ahora también tenemos la responsabilidad de revestir nuestra exigencia de mayores esfuerzos organizativos y movilizatorios, ¿no? Y yo creo que hay que aprender de lo que el apoyo a Cuba nos está dejando en términos de que hay temas en el plano internacional y de solidaridad con otros pueblos que amerita que pongamos entre paréntesis nuestras muy legítimas diferencias, las muy legítimas diferencias que estamos teniendo, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, algunos debates que en sectores militantes se suelen dar, ¿no? Está mal que se priorice ahorita las movilizaciones a favor de Cuba en articulación directa con el gobierno de la 4T y con sectores que lo apoyan, porque estás generando un espacio desde el cual después no va a ser posible hacer otro tipo de movilizaciones que vayan contra el gobierno, como el del boicot al mundial. A mí eso me parece una lectura absolutamente jalada de los pelos. O sea, el tema Cuba amerita que yo me ponga a trabajar con gente que trabaja en la 4T, lo amerita. Están cirniendo una amenaza cada vez más palpable y cada vez más real de intervención militar, con lo que históricamente eso comporta en términos de cómo los pueblos podemos cerrar ciclos. En este caso el ciclo que se abrió en 1959 y el único remanso que le resiste a la dinámica capitalista global, diciendo es posible frente a todo y pese a todo poner por delante la vida de la gente y de las personas, ¿no? Pese a todo, frente a todas las contradicciones y tensiones y dificultades que eso pueda comportar. Entonces, según yo, el tema Cuba lo amerita. O sea, yo me puedo poner a trabajar con quien se quiera poner a trabajar en eso, ¿no? Con quien se quiera poner a trabajar. Pero de pronto hay otros temas en los que no logramos poner entre paréntesis nuestras muy legítimas diferencias. ¿Qué es lo que sucede con el caso Palestina? De la misma manera que hay sectores que le quedan muy a la izquierda a la 4T que no están logrando articular esfuerzos a favor de Cuba porque ven eso demasiado copado por sectores de la 4 o pro 4T, yo pienso que en el tema Palestina la 4T está viendo que es un proceso movilizatorio que ven copado por quienes los están interpelando permanentemente. Y entonces siento que ahí como hay una construcción sectaria de la forma en la que nos hemos venido articulando como expresiones de la izquierda social, política e institucional en el país que no nos permite, ¿no? Y creo que está mal, y creo que hoy día Cuba y Palestina son los dos grandes asuntos que deberían hacer que suspendiéramos los procesos de legítimas diferencias que tengamos
frente a esos temas. Yo creo, y eso pesa como razón de sectores movilizados y politizados. Yo creo que debe haber otras que por supuesto se nos escapan, Caro. O sea, yo no sé cuál sea el grado de dependencia tecnológica e informática de los sistemas de inteligencia mexicanos con insumos y asesoría permanente de Israel. Yo no sé si haya una variable importante que se esté midiendo en términos de qué cosas se tendrían que desmantelar de la estrategia de seguridad que entiendo, asumen, les está dando buenos resultados si se rompieran relaciones, por ejemplo, de cooperación tecnológica, de tecnología de inteligencia militar. No lo sé porque además hay muchos mantos de obscuridad y velos de poco transparentes respecto a cuáles son los pactos de cooperación militar y en temas de inteligencia y de seguridad de la Secretaría al frente de Omar García Harfuch y entidades y capitales y empresas de origen de Israel, ¿no? No sabemos, por ejemplo, la red Pegaso, qué tanto pesen sobre qué personajes, cosas en posesión del Estado de Israel. No lo sabemos, o sea, no sabemos qué tan amarrado está el gobierno de México frente a qué tantos. No me parece que sea solo lo comercial, porque yo sí creo como tú que la presidenta, no de buena gana y no porque quiere, se ha visto obligada a endurecer su discurso ante un ánimo cada vez más injerencista que se materializó ya en la cooperación de la CIA con un gobierno de oposición. Eso ya es otra cosa, ¿no? Eso ya no es nada más lo declarativo o la oscuridad que pesa sobre el día de la detención y el secuestro del Mayo Zambada, que no bien se sabía. Ya que haya agentes en operativos estatales de gobiernos de la oposición es gravísimo porque nos señala una intervención directa en la política nacional, ¿no? Entonces creo que se ha visto obligada, pero lo de Cuba no la obligaba, Caro. No la obligaba. Seguimos con el gran pendiente de mandar petróleo. Ese es como el límite que no se ha querido cruzar de afrenta. Pero hay una afrenta simbólica y material muy cotidiana. 8 buques de ayuda humanitaria no son poca cosa. El soporte discursivo cotidiano frente a un Marco Rubio que endurece esto, que empiezan a señalar a Raúl Castro como criminal buscable, etcétera, un discurso que soporta el proceso de la revolución cubana, es un desafío y una afrenta importante. Algo no debemos estar viendo. Reconozco que a mí no me alcanza como la mirada para saber qué nivel de amarre tiene el Estado mexicano para mantener una política timorata frente al Estado de Israel. Pero el que sea, Caro, creo yo, que después de todo lo que hemos visto desde octubre del 23 para acá, no se justifica. Lo que sea, o sea, no lo alcanzo a ver, reconozco que no lo alcanzo a ver. El por qué no podemos hacer lo que humanitariamente sería esperable, pero lo que sea, no lo justifica. Ya no. Después de todo lo que hemos visto, ya no. Así que hay que seguirlo pidiendo. Ay, ya estamos abusando de tu tiempo, pero ¿me permites una última pregunta que no quiero dejar de hacerte, porque también pienso ahora en todo esto que nos has referido sobre los medios de comunicación? Pues no sabemos que los corporativos, ayer escuchábamos al infame de Carlos Loret de Mola haciendo un editorial lleno de mentiras también sobre Cuba, poniendo pues en esta vulnerabilidad al pueblo cubano. Ya sabemos cómo actúa. Pero los medios que nos asumimos de izquierda, ¿no? Que intentamos como dar también esta batalla narrativa, Tere, estamos cumpliendo, digamos, a ver, hay una limitación de suyo mismo, pues, en los medios independientes, pero en tu lectura, pues, ¿no? De alguna manera también podríamos ver alguna cosa que no estamos haciendo, que podríamos hacer mejor, tanto para visibilizar la causa palestina, esto con lo que iniciabas también hace ratito, ¿no? En la infamia completa que implica, es decir, cuando nosotros aquí lo hablamos también con la doctora Silvana Rabinovich, sobre los presos, los niños y las niñas presas palestinas, ¿no? Que los toman en la noche, los sacan de sus casas si ya es violatorio de todos los derechos, los sacan en las noches, los separan de sus familias. La relatora especial Francesca Albanese ha documentado también, o sea, la tortura es más bien como algo sistemático que ocurre, ¿no? Y que pienso yo que cualquier persona que lo escuchara, de inmediato ya habría ahí un repudio contra estas prácticas del ente sionista, ¿no? Pero los medios, Tere,
con los esfuerzos limitados que podemos tener, pero estamos cumpliendo, digamos, como en nuestro papel también para visibilizar esto, para desde nuestras trincheras intentar dar esta batalla. ¿Tú cómo lo lees en los medios independientes mexicanos? Yo creo que el ecosistema de medios independientes en México es muy complejo, y es muy complejo porque, bueno, primero porque todo medio independiente pues vive en este hábitat en el que ahorita mismo estamos tú y yo en cámaras, que tiene mecanismos de censura políticamente orientados, ¿no? Es decir, siendo medios que dependen mayormente o mayoritariamente de la monetización, pues los castigos que por la vía de la monetización las grandes plataformas hacen a la visibilización de temas incómodos para los dueños del mundo, pues genera mecanismos de censura que son difíciles de sortear y que ahí nos estamos inventando que no le pongas la E a genocidio, ponle una G, hashtag o 3 o no, o sea, como 7 en lugar de la D, etcétera, pero que además de, pues, funcionan a la larga como mecanismos de autocensura, sí. Porque pues en la lucha permanente por la sobrevivencia, porque son medios siempre que están siempre al filo de dejar de ser viables, me explico, o sea, como, y entonces eso por un lado. Por otro lado, sí tenemos una cosa como de pues la necesidad de la visualización, ¿no? Entonces, creo que si en algo ha sido exitosa la propaganda, tristemente exitosa la propaganda del ente sionista y quienes lo soportan, es que ha habido una sistemática política del desgaste que incluso ya debilitó las movilizaciones allí en donde no había como forma de que se debilitaran, ¿no? Es decir, por ejemplo, las movilizaciones en Europa o las movilizaciones en las universidades, que de pronto al principio yo no sé si lo dije aquí o si lo dijimos en alguna sesión de la desaparecida Mesa Roja, pero decíamos, no, esto huele a Vietnam y las universidades se levantan cuando estaba la acampada en muchas universidades del mundo. Y de pronto no, ya estamos en otro momento y de pronto hay otros asuntos que acaparan la atención de las agendas nacionales y de pronto, o sea, ha habido una muy exitosa política de desgaste que hace que cuando tomamos decisiones editoriales respecto a oye, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Nos gane la necesidad de la visualización, ¿no? Y entonces, no, pues hay que meterse en el chisme del día. O sea, hay que hacer 2 reels más de burla a Amaro Campos y su gira tristísima ayer en medios, porque eso va a jalar mucho más gente que si transmitimos completa la conferencia de Violeta y Sol González. Y eso podemos decidirlo consciente o inconscientemente, pero son dinámicas del hábitat en el que nos desenvolvemos y en el que cotidianamente, porque pensamos estar haciendo una labor que hay que hacer, ¿no? Que es importante sanear el ambiente del debate público, etcétera, pues es como a la larga, pues sí genera criterios ocultos de toma de decisiones editoriales. Entonces creo que pues aquí, y tú y acá el equipo del Chamuco lo hace muy bien, pues tener eso como un llamado de atención constante de sí, pero hay que seguir hablando de como así, mantra, ¿no? Sí. Hay que seguir hablando de Palestina. Y esos son, pues, la cosa de lo que nos impone la dinámica de los medios en los que nos desenvolvemos, de aquí a que no construyamos los ambientes y los ecosistemas que sean nuestros, ¿no? O sea, la generación de plataformas propias es importantísima porque esto no va a hacer más que empeorar. Es decir, si vemos quiénes son los dueños de los lugares en los que nos expresamos, pues podemos ver que en el día que ellos crean importante, nos van a callar. Nomás tienen que bajar un switchito y adiós, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lo creo que pesa la dinámica pues interna. El ecosistema de medios independientes en el país es retrato fiel del ecosistema de la izquierda en el país, ¿no? Del progresismo en el país. Y ahí debate entre cuáles son los criterios con los cuales tenemos que tomar las decisiones y posicionarnos, pues son exactamente los mismos, ¿no? Y entonces Palestina es un tema incómodo. Porque mientras no sea un tema en el que podamos conjugar nuestro apoyo al pueblo palestino con nuestro apoyo a la 4T, porque apoyar al pueblo palestino significa necesariamente criticar que la 4T ha tenido una posición en el mejor de los casos, así en el mejor de los escenarios
inadmisiblemente tímida, pues mientras no podamos conjugar esas dos, pues entonces pues va a haber medios que van a optar, porque el criterio es cuidar lo que tenemos a toda costa, van a optar por decir, de eso no vamos a hablar porque es un tema que les resulta incómodo a esto que yo creo que tenemos que estar apoyando. Y va a haber quienes no lo hagan. Entonces es una dinámica muy complicada. Termino diciendo, Caro, que yo creo que es súper importante que encontremos espacios no mediados por el algoritmo de encuentro entre plataformas de medios independientes. Así como necesitamos espacios de encuentro entre todas las izquierdas que somos, y por eso celebro ciertos ánimos que están detrás de lo de la Liga Antifascista, porque es una especie de convoquémonos todos, discutamos, volvamos a tener la cultura asamblearia de poner nuestros desacuerdos en la mesa de un cara a cara en el que podamos priorizar, también tensar desde qué tradiciones de izquierda teóricas, programáticas venimos y tomar acuerdos mínimos ante el ascenso de los fascismos, ¿no? Y ante la reagrupación de la derecha a escala internacional. Así como creo que eso es importante, pero que no lo hemos logrado cuajar más allá de nuestras diferencias, así como el Mundial debería ser ocasión para ponernos en la calle a pensar de cuántas formas posibles este Mundial es un insulto, etcétera, pues creo que los medios deberían darse ese espacio. El ecosistema de medios independientes ya es tan grande en el país que deberían darse un espacio de encuentro en términos de qué cometido ideológico, político, de generación de sentido, qué cometido nos queremos dar más allá de nuestras distintas identidades. Creo que estos esfuerzos están tristemente copados por el discurso oficial y se han convocado, pero si tú convocas a medios independientes desde Palacio Nacional, pues ya, además de que ya no van a ir los que se asumen verdaderamente independientes y no se van a sentir convocados, ya les estás como coartando cierta independencia. Entonces creo que esos esfuerzos tienen que venir de abajo, pues, ¿no? Y el zapatismo nos enseñó mucho al respecto. Y nos sigue enseñando cada tanto, encontrando la manera de poner a muchos distintos en contacto copresente, en comunidades cada vez pues más como asumidos en una marginalidad que también han decidido, ¿no? Los compañeros y compañeras, pero creo que la lección de los intercontinentales, de los encuentros de mujeres que luchan, esa vida política desde abajo que no necesitaba ser convocada desde ningún aparato estatal, creo que necesitamos revivir un poquito esa memoria. Tere, pues muchas gracias. Nos llegaron muchos mensajes, pero no vamos a poder leer todos. Acá nos dice, el gobierno tampoco canta mal las rancheras, la presidenta citando Miguel de la Madrid, o sea, dice Julián. Por acá también nos dicen... Dice José, miles perderían sus empleos si rompemos relaciones con Israel, compañías en capital israelita o se van o reducen empleos. También nos dicen por acá. También nos dicen, es correcto superar la diferencia ante lo inmanente. También aquí dice Raúl, yo también he notado que la presidenta ha sido más clara y directa en sus expresiones de lo que en realidad hace el imperio y creo que lo hace porque ve que están cruzando verdaderas líneas rojas. Pues sí. Pues Tere, te agradecemos mucho, ahora sí nos pasamos un poquito, pero muchas gracias por todo. No, muchas gracias por la escucha. Al ratito me pongo acá al corriente de lo que ponían en el chat. Bueno, llegaron muchos. Y nos vemos el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes. Perfecto. Por acá. Muchas gracias, Tere. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.